Buenos días, hermanos. Hoy seguiremos estudiando el tema que empezamos hace algunas semanas sobre el discipulado. Vamos a ver si es posible, porque la luz del día a veces complica un poco la proyección, pero trataremos de ver algunos textos sobre ese tema tan importante que tiene que ver con la continuidad de nuestra fe, ¿no? Vemos claramente que los textos que aparecen ahí, Mateo 28, 19, 20 y 2 Timoteo 2, 2, son textos que hablan claramente del discipulado, ¿sí? Si usted me escuchan hablar así con dificultades, porque tuve una semana con mucha gripe, ¿sí? Y todavía me estoy recuperando. Si no me escuchan, pido a Francisco repita. Yo trataré de hacerlo sin toser mucho. Bueno, los textos que usamos en la ocasión anterior son esos dos que aparecerán ahí, que es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Ahí vemos claramente que Jesús nos mandó ir y hacer discípulos, ¿sí? Hacer discípulos, hacer seguidores de Él, ¿sí? Y también vemos acá Pablo hablando a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos que Pablo no solo había escuchado, había sido discípulo, ¿no?, pero también había pasado eso a Timoteo y pedía a Timoteo que pasara a otros. Vemos acá la realización, la concreción de lo que está en Mateo 28, 19, 20. ¿Sí? También en el estudio anterior les planteé algunas preguntas, ¿sí?, sobre el tema del discipulado. Es muy importante aclarar una cosa sobre el tema del discipulado, ¿sí? No estoy diciendo que ese curso que hacemos para el bautismo no es discipulado. Es una base del discipulado, el inicio del discipulado, ¿sí? La propuesta que quiero presentarles en este estudio y en el que vendrá más adelante es que el discipulado es una relación que tiene un tiempo, ¿sí? Nosotros que recibimos algún tipo de discipulado en nuestra trayectoria cristiana, que normalmente varía de 2 a 3 años, de acompañamiento, no de necesariamente estudios bíblicos toda la semana, sabemos la relevancia de eso en nuestra vida, ¿no? Sabemos cómo eso fue de bendición para nosotros y cómo es importante que las iglesias como las nuestras, que reciben hermanos todos los domingos, hermanos, llegan gente a nuestra iglesia, a la mañana, a la noche, personas que quieren crecer en la fe, que quieren conocer más a Dios, que quieren servir a Dios. Es importante que nosotros tengamos ese compromiso de ayudarles en ese desarrollo, ¿no? Yo me casé con un argentino, todos conocen, Pamela, y Pamela fue mi gran maestra en el español, ¿no? Y todo el tiempo, por lo menos 5 o 6 preguntas le hacía todos los días. ¿Por qué se dice así y no así, ¿no? Por ejemplo, si alguien sabe, dígame por qué. ¿Por qué uno dice, yo voy a lo de Juaño? ¿No? Hasta ahora no encontré un profesor de gramática que me explique por qué se dice a lo de, o en vez de decir a la de Juaño, porque ¿qué es ese lo? Es la casa, ¿no? Pero yo pregunté eso muchas veces a Pamela, hasta ahora no encontré una respuesta que me lo diga, ¿no? Todas las otras preguntas que hice a Pamela me contestó muy bien y pude aprender el español y sigo aprendiendo. Pero nosotros necesitamos maestros, ¿no? Es que interesante, acá al lado, mientras estamos acá estudiando la palabra, tenemos maestros de la escuela bíblica, ¿no? A la noche también tuvimos una educación formal en la escuela, algunos fuimos a la facultad, tuvimos maestros, ¿no? La Biblia también nos llama a tener esa relación, no solo de maestro, pero una relación de maestro más cercana, que es la de discipulado. Las preguntas que propongo son: ¿qué entiende usted por discipulado? Otra pregunta, ¿no? ¿Estaría dispuesto, si usted es nuevo en la fe, a ser discipulado, cuidado por un hermano mayor en la fe, como Pablo cuidó a Timoteo?
Y si usted es mayor en la fe, tiene cierta experiencia, tiene unos años ya caminados con Dios, ¿estaría dispuesto a ser discipulador de alguien, a cuidar a alguien que está empezando, que no sabe abrir su Biblia, que tiene dificultad incluso a orar, o que no sabe cómo resolver las situaciones con su familia? Por ejemplo, cuando uno viene a Cristo, ¿qué es normal? Que venga solo, ¿no? Que venga solo. Y ahí tiene en su casa una batalla de todos los días, que un padre, una madre, un hermano, una esposa, un esposo que no es cristiano, que le rechaza. Entonces, para eso está el discipulador, alguien que le va a compartir esa lucha con él, que va a orar junto, que va a compartir, ¿no? Eso es discipular a alguien, ¿sí? Y ahí yo también aclaro, ya vamos, en la próxima, por favor, que son las preguntas. Y ahí vemos, lo puse como importante, cosas que no son lo que queremos hablar. No vamos a hablar de G12, no vamos a hablar de cambio de gobierno. Lo que queremos hablar, hermanos, es de cuidado y formación espiritual. Es eso. Es lo que Jesús hizo en su discipulado y lo veremos hoy y también vimos ya en el estudio anterior. En el estudio anterior también, la próxima por favor, hablamos cómo fue el discipulado en el Antiguo Testamento. Brevemente, para los que no estuvieron, ¿sí? El discipulado no fue inventado en la Biblia, ya existía. Era un método de enseñanza que se utilizaba en el mundo antiguo, ¿no? En el budismo, Buda tuvo discípulos, los filósofos griegos tuvieron discípulos, ¿no? Platón, Aristóteles. Por ejemplo, sabemos que Sócrates formó a Platón en su escuela, Platón formó a Aristóteles y Aristóteles formó a Alejandro Magno, ¿sí? Entonces una secuencia de discipulado dentro de la cultura griega, la cultura helénica, ¿sí? Vimos que no es un método que surge exclusivamente en la Biblia, es un método de enseñanza, de paso de información, de cultura a otra generación. Vimos aquí que en la Biblia tenemos un tipo de discipulado con Elí y Samuel, ¿sí? Samuel fue entregado en el templo a Elí y Elí formó ese niño en las cosas del templo, en las cosas de las cosas del manejo del gobierno de Israel, hasta que llegó un momento que Elí ya estaba entrado en años y sus hijos no correspondían a la expectativa del pueblo. ¿Y quién quedó? Samuel, ¿no? Y vemos que ellos tienen una relación muy cercana, porque cuando Dios llama a Samuel, ¿qué piensa Samuel? Que era Elí que lo estaba llamando. O sea, seguramente vivían en la misma casa o estaban muy cerca. Y Samuel pensó que era Elí que llamaba y Elí dijo, no, quien te llama es Dios, contéstalo así y entabla una conversación con Dios y Dios te va a decir lo que tenés que saber y después contámelo a mí. Eso es lo que está en 1 Samuel capítulo, no puse acá la referencia, si no me equivoco, el 2 o el 3, si después quieren pasarme, les voy a agradecer. También tenemos el caso de Noemí y Ruth, ¿no? Ruth era nuera de Noemí, y aunque no tuvieron una relación de discipulado formal, Ruth dice una palabra muy linda a Noemí. Cuando Noemí dice, vaya, haz tu vida, hija, sos joven, ten una vida por delante. Déjame yo con mis dolores, con mis angustias. Noemí quedó viuda y perdió a 2 hijos. Entonces Noemí dijo, haz tu vida, déjame mendigar y llorar mi sufrimiento. Y Ruth dice, no, a donde tú vayas iré contigo, tu Dios será mi Dios. Y Ruth no era del pueblo de Israel, era moabita. Y ese gesto de fidelidad, de compromiso, hace con que Ruth incluso entre en la genealogía de Jesús y después participe de la historia del pueblo de Israel. Moisés y Josué, otro caso, ¿no? Aunque no había una relación discipulado clara, vemos acá que es un proceso de servicio y aprendizaje para el futuro. Porque Moisés era un legislador, Moisés no entra a la tierra prometida. ¿Y quién lo sucede? Josué. Y entra a la tierra prometida ya con toda una trayectoria de vivencias con Moisés, ¿no? Conociendo los líderes, conociendo la ley, sabiendo cómo era Dios. Porque dice la Biblia que Moisés subía al monte y al pie del monte, ¿quién estaba esperando? Josué. Eso es lo que dice la Biblia. Muy bien. Vemos ahí también a Elías y Eliseo, ¿sí? Y también vemos a Eliseo y Giesi, ¿sí? Elías y Eliseo
sabemos que uno sucedió al otro. Cuando Elías entró en una crisis, porque en un día había orado había enfrentado a los profetas de Baal, había orado para que se consumiera el sacrificio, ¿sí? Y había orado por lluvia, y todo eso sucedió en un mismo día. Al otro día, en vez de que la gente esté fervientemente consagrada a Dios, ¿qué pasó? Una amenaza de muerte en su puerta. Si yo no te mato, yo no me llamo Jezabel. Así fue. Entonces ese hombre entró en una crisis espiritual, y en esa crisis espiritual Dios le dice, vaya a un lugar, yo te voy a hablar allá. Y entre tantas cosas que Dios habla a Elías, dice, prepara a Eliseo para estar en su lugar. Vemos ahí que el discipulado tiene una relación de continuidad de aquello que es importante para Dios. Pero también es importante aclarar para aquellos que somos llamados al discipular a otros, ¿no? Que el discipulado a veces puede fracasar, puede no resultar como se espera, ¿sí? Que fue el caso de Giesi. Y también fue el caso de Jesús, ¿no? Con Judas. Vemos acá que infelizmente Giesi no estuvo al lado de Eliseo, pero no se transformó en un profeta. La historia de Giesi se pierde en el Antiguo Testamento como una historia de alguien que estuvo al lado, pero no fue más allá de eso. Muy bien. Ahora sí, hermanos, veremos la próxima, por favor. No sé si se ve, pero voy a pedir que leamos pocos textos de todos los que están ahí. Si después quieren, les paso el PowerPoint para que puedan, el PDF para que puedan estudiar en sus casas, ¿sí? Veamos ahora el discipulado de Jesús. Primeramente, hermanos, reforzando. En la época de Jesús el discipulado siguió siendo una práctica consolidada, ¿sí? Si ya era en la antigüedad, si ya era en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, más todavía. Y vemos dos casos, ¿sí? Primero el de Gamaliel. Gamaliel en Hechos capítulo 5, cuando los saduceos se reúnen para ver qué hacer con Pedro y Juan, Gamaliel da un consejo de que no se opongan a los cristianos. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 5. ¿Y quién fue discípulo de Gamaliel? ¿Quién confesó que fue discípulo de Gamaliel en dado momento? Pablo. Pablo fue discípulo de Gamaliel, ¿sí? ¿Y quién fue Gamaliel? Es la pregunta. Gamaliel fue un maestro de la escuela judaica, nieto de otro maestro de la escuela judaica llamado Gilel, ¿sí? Gilel era un maestro de la escuela más rígida del judaísmo. Y su nieto, Gamaliel, era ya un poco más buscando el espíritu de la ley del pueblo judaico, ¿no? Era otra escuela y fundó otra escuela, ¿sí? Y Pablo fue de esa escuela. Vean ustedes que Pablo, aunque era de esa escuela, era severo en las cosas, ¿no? Era más de Gilel, por así decir, que de Gamaliel. Pero lo interesante es que esa práctica siguió, ¿sí? Y Gamaliel tenía sus discípulos, y podemos nombrar a Pablo en su momento de no conversión. En Juan capítulo 1, versículos 35-37, si alguien tiene abierto y quiere leer, le voy a agradecer. Habla de otro grande hombre de Dios que tenía discípulos. Juan 1, versículos 35 y 37. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Muy bien. Juan Bautista tenía discípulos. Así que no fue idea de Jesús, no era algo nuevo, no, sino que era una práctica. Y en verdad hubieron muchos maestros en ese momento del Nuevo Testamento, de distintas religiones y del judaísmo mismo. ¿Sí? Entonces Juan Bautista tuvo discípulos y algunos de ellos siguieron a Jesús. Muy bien. Otra cuestión que es importante destacar o aclarar o definir es la confusión que hay entre discípulos y maestros. Y para que eso se clarifique un poco, vamos a leer dos textos, ¿sí? Mateo 10, de 1 a 4, y Mateo 27, 57, ¿sí? Algunos dicen, Francisco, ¿es discípulo o es apóstol? ¿Cómo es la cosa, no? Veamos esos dos textos que nos van a ayudar a entender. Mateo 10, de 1 a 4, ¿qué dice?
Ok. Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Muy bien. Ahí vemos entonces que José de Arimatea también era llamado discípulo. Y en Mateo 10 habla discípulo y apóstolo. Y la mejor respuesta, hermanos, es lo que nosotros entendemos como, por así decir, como cristianos occidentales de sentido común. Nosotros sabíamos que habían 12 apóstoles que también eran discípulos, pero Jesús tenía una gran multitud de discípulos que lo seguían. Jesús iba de Galilea a Judea, pasaba por Samaria, iba a Jerusalén, y había una multitud de gente que a veces era más o era menos, pero esa gente lo seguía. Y entre ellos habían discípulos como José de Arimatea, como Lucas, el que escribió el Evangelio, ¿no? Y así muchos otros. Y entre esos discípulos habían los apóstoles que realmente estaban con Jesús, por así decir, 24 horas. Estaban con Jesús todo el tiempo. Jesús que daba una ciudad, estaban ahí. Jesús pedía algo, hacían. Entonces los apóstoles tenían una relación mucho más cercana y eran, la palabra apóstol quiere decir enviado, eran los representantes de Jesús. Cuando Jesús tenía que ir a un lugar antes, mandaba a los apóstoles como para avisar y la gente ya quedaba esperando, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre, vamos a decir, la relación al grado de cercanía, ¿sí? Para aclarar, ¿ok? Jesús tenía todos los que le seguían, independientes si eran de vez en cuando, eran llamados discípulos. Pero el discipulado intenso, fuerte, de aprendizaje que formó el fundamento apostólico que nosotros entendemos, era con los apóstoles, ¿ok? Muy bien. Entonces, otra cuestión que podemos destacar del discipulado de Jesús, o el primer que podemos destacar del discipulado de Jesús, es la relación de exclusividad. Cuando uno tiene un maestro, cuando uno tiene un discípulo, nosotros sabemos que el discípulo va a aprender cosas, va a tener una relación de acceso mucho más íntima, mucho más próxima, como vimos en el Antiguo Testamento, que las personas que no están a tu alrededor, ¿sí? Y ahí yo puse varios textos que después podemos pasar, pero lo muy interesante en Lucas 11.1, lo que dice ahí, ¿sí? Lucas 11.1 dice lo siguiente. Lucas 11.1 dice: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Acá vemos que un discípulo de Jesús pide para que enseñe a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. O sea, Jesús era un pedido legítimo. Y a usted dice: pero Francisco, enseñar a orar. Y sí, enseñar a orar. ¿Sí? Cuando una persona viene a Cristo, y yo escuché eso muchas veces, gente que dice: yo no sé orar, o tengo vergüenza de hacerlo, no sé cómo dirigirme. Y ahí viene, ¿no?, la enseñanza, ¿no?, de decir que es una charla con alguien que te quiere, ¿no?, alguien que te ama, alguien que te conoce, y conociéndote te ama. ¿Sí? Eso es Dios. Porque ¿qué pasa? La persona que es nueva llega a una iglesia y ve que nosotros oramos tan lindo, ¿no?, con tantas palabras rebuscadas, sofisticadas, y yo digo: no, yo no manejo ese vocabulario, no sé hacerlo, ¿no? Entonces uno dice que no sabe. Después uno entiende que no, es hablar con Dios. Es como cuando uno habla con una persona querida. ¿Sabe cuando uno tiene un problema y dice: tengo que hablar con fulano? Esa persona uno se desarma, uno habla, uno es sincero. Así es Dios. Y eso hay que enseñarles, porque también eso tiene que ver con un montón de cosas en nuestra historia, ¿no? La oración tiene que ver incluso con aspectos familiares, cómo entendemos
a ciertos integrantes de nuestra familia, cómo nos relacionamos con Él. Eso por lo menos dicen los libros de oración que yo leí a lo largo de esos 30 años de cristiano. Entonces, es importante enseñar a orar para que eso sea un hábito espontáneo en la vida del nuevo cristiano, del nuevo creyente, ¿no? Y es interesante, esos días no voy a decir quién, un joven que hace un par de años nosotros le pedimos que oraba, que siempre que teníamos él alrededor nuestro, orábamos todos, él no oraba porque tenía vergüenza. Esta vez, estábamos en 2 o 3, vamos a orar. Y él por primera vez escuché que oró. Un joven que de nuestra iglesia, no voy a decir quién. Alguien que está acá, no está acá, pero es de nuestra iglesia. Oró de forma espontánea con nosotros. O sea, tenía confianza ya de hacerlo. Importante, hermanos, hasta orar se puede enseñar a una persona nueva en la fe y es muy importante que aprenda eso. Un discípulo, hermanos, tiene momentos no solo de enseñanza con su maestro, pero también tiene momentos de comida y descanso, ¿sí? Juan 18, versículos 1 y 2, muy interesante ese versículo, pido que alguien lo lea. Juan 18, versículos 1 y 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. O sea, Jesús tenía la costumbre de ir a ese lugar a orar y estar con ellos, ¿sí? Y ahí charlar o mismo descansar o comer algo, y sí, no sabemos bien, pero era un lugar conocido, era un lugar que iban muchas veces, no fue solo esa vez, hubo otras anteriores. Y es interesante que en la relación de discipulado no necesariamente hay momentos de estudio, hay momentos también a donde uno es Francisco, es Juan, es Pedro, es María y uno está en chinelas, uno juega, ¿no? Me acuerdo que una vez empezó a venir un joven a nuestra iglesia y teníamos un picnic allá en La Laurina y le invitamos a ir. Vamos allá, no siempre hacemos como mucho una vez por año, 2. Y ese joven dijo, no voy, pastor. Y dije, ¿y por qué no vas? Porque no es un momento espiritual. Wow, yo me sentí un pecador en ese momento, ¿no? No es un momento, pero dije, pero nosotros ahí comemos, oramos, leemos la Biblia y si hay un 4 o 5 jugamos un fútbol también, si se puede, si no está muy mojado. No, pero yo no tengo tiempo para perder en esas cosas. Me frustró tanto. Por supuesto, no quedó con nosotros porque, hermano, la fe se vive en todo el momento. Ayer vino un chico nuevo acá con nosotros en la noche de juegos y empezamos a hablar del fútbol entre cristianos, un tema largo y polémico, ¿no? Entre los hermanos, un tema, los que jugamos fútbol sabemos cómo es. Bueno, hace mucho no juego. Y él dijo algo muy sabio, el joven que vino ayer. Dijo, en la cancha uno aplica todo lo que uno sabe de la fe, ¿no? En la cancha. Aprende a ser cristiano con su vocabulario. En la cancha, hermanos, sale cada cosa. Aprende a veces a controlar sus impulsos, ¿no? Y si uno peca, que uno aprende a pedir perdón y seguir el jugando. Y además, lo que sucede en la cancha, que dicen los jugadores de fútbol, quede la cancha, ¿no? Qué buen principio, ¿no? Nosotros jugamos fútbol, sabemos que es así. A veces dos hombres decididos quieren la misma pelota y van con fuerza. Y a veces se lastiman los dos. Yo me acuerdo que jugando fútbol una vez en la iglesia allá de Brasil, invité a mi hermano que era de otra iglesia en la ocasión. Y yo veo que mi hermano viene con la pelota así. Yo estaba en el arco, yo fui arquero casi toda mi vida. Y mi hermano venía solo con velocidad y la gente me dijo, me miró y dice, tu hermano viene. Y mi hermano así, no es como yo así
negociable, así, manso, así. Bueno, creo yo que soy así, no sé. Vino con todo. Yo conozco a mi hermano. Él no iba a largar esa pelota y venían para hacer un gol. Y para humillarme si podía, como todo hermano hace, ¿no? Y yo fui también. Pero yo como tenía las manos, como arquero, usé mis manos, mi cuerpo y le saqué la pelota. Y él no me pudo vencer. Y yo después se levantó, nos reímos y el juego siguió, ¿no? No le hice falta, fue en la pelota, ¿no? Les aclaro, no fue falta. Jugamos fútbol también. Y como cristianos también sufrimos. Como cristianos también nos enfermamos. Como cristianos también perdemos personas cercanas. Como cristianos también perdemos los negocios. Como cristianos también nos somos humillados. Y el discípulo aprende en esos momentos. ¿Cómo ser cristiano en esos momentos? Y ese es el gran problema hoy en día en nuestras iglesias. Porque como predicamos, no digo que hagamos nosotros, pero lo que se ve es un evangelio triunfalista, de prosperidad, de que no hay enfermedad. La gente solo sabe vivir un evangelio de altos momentos, ¿no? Un evangelio 5 estrellas, pero no un evangelio de los valles. O sea, el evangelio de los valles uno aprende con otro que pasa por valles, que pasa con Dios por los valles, por los momentos difíciles. Es así, hermanos. Todo se aprende por medio del discipulado. Tanto el momento de enseñanza como el momento de comida, descanso. Además, en Mateo 13:36, vemos que el discípulo tiene el privilegio de poder llegar a su maestro y hacer algo que es muy importante, que ustedes ahora no van a hacer por la forma de discurso que estoy dando. Que dice acá, Mateo 13:36, que es así. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mateo 13:36. Acá los discípulos preguntaron a Jesús sobre una parábola. Linda la parábola, Jesús, pero ¿qué decía? ¿De qué hablaba? Entonces Jesús se propuso a enseñar. Y es muy interesante Jesús como según un autor, que no solo uno, más de uno incluso, dice que Jesús fue el mayor maestro de la historia. Porque Jesús sabía que cuando uno aprende algo, a veces uno no absorbe algo, uno no entiende algo. Pero si la enseñanza es buena, el símbolo, el principio queda hasta que de acá baja acá y uno dice, era esto. Era eso que quería decir, ¿no? Que es lo que hace 100 años atrás Piaget lo definió como adquisición y absorción, algo así, no me acuerdo ahora muy bien el principio de Piaget, que era en 2 etapas. El aprendizaje es adquisición y apropiación, exactamente, era eso. El conocimiento, hermanos, uno escucha, pero uno solo es capaz de decir que lo hizo propio cuando uno puede reproducirlo en palabras. ¿Sí? El conocimiento tiene por lo menos esas 2 etapas. Y acá ellos entendían, ellos podían contar la parábola muchas veces de la cizaña, los que estaban presentes. Era muy sencilla, pero entenderla era complejo. Y Jesús explicaba. Y ese es otro beneficio que el discípulo tiene de su maestro. Poder preguntarle, ¿qué quiso decir el Francisco de tal cosa? ¿Qué quiso decir Daniel de tal cosa? ¿Qué pudo decir Juan de tal cosa o quien sea? Esa cercanía, esa posibilidad, esa proximidad, el discípulo tiene con el maestro y el maestro tiene el deber de enseñar esas pequeñas cosas a sus discípulos. La posibilidad de preguntar. ¿Sí? No sé si ya les pasó, estando en una ronda y alguien dice, puede que mi pregunta sea muy tonta, pero quisiera preguntar algo.
¿Y qué dice un buen maestro? No hay preguntas tontas. Todas las preguntas son buenas. Porque además, detrás de una pregunta, o mejor dicho, detrás de uno que pregunta, hay 5 que tuvieron la misma duda y no preguntaron, para no parecer tontos. ¿Sí? Es así. El que pregunta habla por 5 por lo menos. Y ese fue el discípulo que preguntó por los demás. Otra cuestión que el discipulado tiene, hermanos, son tareas prácticas que tienen que ver con algo que ya vimos en el Antiguo Testamento. La posibilidad de aprender haciendo, ¿sí? Y vivir una experiencia trascendental por medio de una acción sencilla. Ahí yo puse varios textos que no se ven muy bien, pero uno de ellos es Mateo 14, 19. Si alguien quiere leer, le voy a pedir que lea. En el capítulo siguiente al que leímos atrás, hace poco. Mateo 14, 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 12 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Muy bien. En otros textos dicen los apóstoles hicieron eso, ¿no? Y habían 12 cestos. Acá vemos, hermanos, que era una tarea importante que Jesús dio a sus 12 discípulos, sus apóstoles, y ellos fueron testigos de algo sobrenatural. Ellos vieron cuando Jesús partió los panes, los pescados, que eran poquitos, los puso los pedacitos en los canastos, y esos canastos después estaban siempre llenos y ellos podían alimentar a una multitud. ¿Cómo vos podés borrar de la mente de esos hombres lo que vivieron? No había azote, no había persecución, no había nada, porque ellos vieron. Él puso un pedazo de pan, un pedazo de pescado en el canasto, y después nosotros repartimos ese canasto a 5,000 personas y el canasto estaba lleno. ¿Cómo vos podés demostrar que no fue verdad? Eso es lo que nosotros hablamos del valor de la experiencia. De la experiencia en el proceso de aprendizaje. Uno aprende y uno no puede negar que eso fue real. Una de las partes más difíciles e importantes de la formación pedagógica de un profesor es sus prácticas. Dice algunos profesores, algunos maestros de la facultad que dice: ¿querés saber si sos profesor o no? Vaya a las prácticas. Ahí vas a dejar la carrera o ser profesor. Y uno va a la práctica y uno realmente percibe si uno va a ser profesor de adultos, de niños, de jóvenes, de adolescentes, de todo, o no va a ser profesor. La práctica te forja, me gusta esa palabra, forja, ¿no? Y además te da conciencia de lo que uno es. Me encanta cuando Pamela habla de su experiencia como docente. Dijo que mientras se formaba tenía sus dudas, pero cuando dio su primera clase dijo: eso quiero para mi vida, dar clase de música. Soy feliz dando clase de música, ¿no? Y ahora están grabando, ¿no? Están grabando, hermanos. Entonces va a quedar ahí para sus alumnos, que a ella le encanta dar clases. Ella va feliz y vuelve contenta a la escuela, porque le gusta dar clases. Acá los discípulos vieron esto y muchas otras cosas, y todo eso era parte de su esencia como cristiano. Un servicio que les permitió vivir milagros, de creer en Cristo de una forma no solo teórica, pero práctica. Y eso muchas veces es lo que nos falta como cristianos actuales: práctica. Porque no podemos poner esa fe en práctica, porque no nos dieron mucha práctica. La práctica nos forma, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, ¿no?, que fuimos invitados, siempre sentimos una vocación de servir, yo tengo el don de enseñanza? Bueno, amén. Te ponemos a dar clase entonces, ¿no? Te ponemos a dar clase. Y ahí vas a ver si tu don soporta la prueba, ¿no? Fiorella fue a dar clase ahora allá en Ucrania con los chicos allá. Estudió ucraniano, ama Ucrania, todo bien. Maestra acá, líder con nosotros.
Innegable es su testimonio. Esta semana pasó una lucha tremenda con los chicos de Ucrania. Con otra maestra de acá de Argentina, ya una persona formada. Y oramos juntos, estamos agotadas. ¿Y sabe qué? Están grabando. ¿Y sabe qué? Nos toca la clase mañana y después a los chicos. Y yo dije, hermanas, ¿ustedes son maestras? Sí. Oremos para que Dios le dé la estrategia a llegar a esos chicos. Pero pastor, hay una distancia idiomática muy grande entre nosotros. Dios le va a dar las herramientas. Y esta semana pudieron lograr comunicarse e enseñar 2 argentinas a un grupo de chicos adolescentes de Ucrania, con todos sus problemas que nosotros sabemos que tienen. El maestro se forma en la práctica. La práctica, hermanos, nos pone nuestra fe en juego, en contexto. Y eso pasó con los discípulos. Y además, yo puse ahí la palabra primicias, pero no es bien esa palabra. El discípulo, hermanos, tiene la posibilidad de vivir experiencias únicas con su maestro, ¿sí? Y el maestro únicas con su discípulo. ¿Qué quiere decir eso? Para explicarles, vamos a leer lo que dice Juan 20:30. Juan 20:30, ¿qué dice? Por favor. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo Jesús hizo está en los evangelios, pero lo que hizo, sus discípulos vivieron con él. Tienen muy en claro lo que pasó, tienen en su recuerdo. Y en el cielo vamos a preguntar a ellos, contame algo de lo que dice Juan 20:30. ¿Alguna otra experiencia que los evangelios nos relataron? Eso fue lo que vivieron los discípulos. Otras cosas, otras experiencias, quizás otras parábolas u otros hechos. 20:30 dice que hubo más, mucho más, que no entrarían en todos los libros del mundo, lo que Jesús hizo. Y cuando uno es discipulador, hermanos, de vez en cuando sucede que alguien te llama y dice, Francisco, como me pasó ya varias veces, ¿te acordás? Me pasó esos días, cuando yo estaba de viaje, un día que no estaba, había recibido algunas noticias tristes, y estaba ahí digiriendo eso, y un hermano de Brasil me escribió un mensaje. Dijo, ¿te acordás, Francisco, lo que hicimos hace 20 años atrás en un picnic? Tal cosa que vos hablaste de la lámpara que tiene que estar en un lugar alto, y nosotros pusimos una lámpara, una vela en la carpa para alumbrar la carpa de noche. Sí, bueno, nunca me olvido de esa experiencia. Y eso es lo que el discípulo tiene, esa posibilidad de vivir con su maestro cosas únicas, que son parte de esa historia en conjunto. Algo tan sencillo, pero que marca la vida de uno, ¿no? De la misma forma que una experiencia con un jefe, o un amigo, un hermano, un padre, una madre, cosas tan sencillas del cotidiano, o de una experiencia, porque eso fue una noche que nosotros acampamos juntos, ¿no? Éramos 5 en la carpa, ¿no? Y después de un día agotado, porque fuimos de bicicleta a una chacra, y había un arroyo donde acampamos, estudiamos la Biblia y hablamos ese texto y usamos como ejemplo la luz que estaba en la carpa. Quedó en la memoria de ellos, ¿no? Y así, todos los que fuimos discipuladores de alguien, podemos nombrar historias, y más aún aquellos que fueron discípulos de otros hermanos en la fe. Para terminar, hermanos, para concluir, les quisiera decir que el discipulado de Jesús fue lo que literalmente entendemos una relación espiritual, ¿sí? De la misma forma que uno establece relación afectiva, relaciones familiares, relaciones comerciales, acá el discipulado es una relación espiritual, a donde uno recibe del otro
y se forma con el otro, ¿no? Se forma de una manera integral, no una formación solo intelectual, integral, porque uno aprende a ser cristiano, no solo acá, conociendo la Biblia, pero también cómo orar, cómo pasar por momentos de crisis, cómo resolver un conflicto con un hermano, cómo resolver un conflicto con un familiar, cómo superar un enojo, por ejemplo. Yo me enojé, ahora pido perdón. Cosas simples pero fundamentales, que a veces uno va por la vida y se cruza con hermanos que no tienen esas habilidades espirituales tan normales que es importante tener. Eso todo, hermanos, el discipulado de Jesús fue lo que después formó el fundamento apostólico. Toda lo que nosotros recibimos de los apóstoles fue fruto de un hecho de convivencia de 3 años junto con el maestro. A donde el maestro dijo, el maestro los lavó los pies, Jesús lavó sus pies, y Jesús después lo dijo, ustedes tienen que lavarse los pies unos a los otros. Pedro no quiso dejar que Jesús lavara sus pies, pero después dijo, no, que lave todo el cuerpo. Pero estoy seguro que Pedro quizás no lavaría el pie de todos. Quizás de Judas no lavaría los pies, ya sabía. O con Juan, por ejemplo, porque sabemos que entre Pedro y Juan había una diferencia de edad bastante grande. Y seguramente Pedro y Juan, ¿no?, podían tener diferencias, como suele haber a veces. Y yo me imagino, ¿no? Juan, no, yo no voy a lavar el pie de Pedro, ese viejo, ¿no? O Pedro decía, yo lavar el pie de ese niño, Juan, ¿no? Todo eso era el mundo de los apóstoles. Y Jesús dijo, ustedes tienen que amarse y lavarse los pies unos a los otros y perdonarse unos a otros. Por eso que, hermanos, la fe cristiana es lo que es, porque hubo una relación intensa entre maestro y discípulo y eso quedó para nosotros. Jesús dirigió Mateo 16, 24, a nada más, nada menos, o mejor dicho, a nadie menos, o nada menos, ahí quede la duda, a sus discípulos. Mateo 16, 24, si alguien quiere leer, puede leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz, hermanos, era un instrumento de muerte. Pero la parte más complicada de la cruz, bueno, una de las partes más complicadas de la cruz, además de morir en ella, que sí, no es una experiencia agradable morir, es trasladarla hasta su lugar de ubicación. Tanto era difícil que Jesús no pudo hacer todo el trayecto porque ya había sido humillado, habían azotado a Jesús, tuvo a Simón que le ayudó. Porque le obligaron, ¿no? Le obligaron, a Simón tuvo que hacerlo. Pero la cruz, hermano, es un desafío al cristiano de morirse cada día, dejar de ser Francisco, dejar de ser José, dejar de ser María, para ser Cristo, parecido a Cristo. Eso es ser cristiano, hermano, que la gente con el tiempo confunda, no, esa señora se parece tanto a Cristo, que ese señor se parece tanto a Cristo que ni parece una persona común, ¿no? El desafío es eso, dejar de ser quien uno es para ser un reflejo de Cristo, aún como una imagen incompleta, pero parecido a Cristo. Y Hechos 4, 19, 20, que también es lo que dice el texto que aparece ahí, que está en 1 Juan 1, 3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
1 Juan 1:3, y lo mismo está en Hechos 4:19-20. No podemos negar lo que hemos visto y oído. La experiencia de discipulado de los apóstoles fue algo vívido, fue algo intenso, fue algo que ellos vivieron con su maestro y lo vivieron hasta las últimas consecuencias. Hermanos, les desafío a pensar el discipulado como una parte de su vida. Tal vez algunos no se sienten en condiciones, pero eso se puede solucionar. Algunos maestros más experimentados pueden contar sus secretos y nosotros podemos formar a más maestros. Pero lo hecho es lo siguiente, que los nuevos necesitan ese cuidado para que puedan aprender a ser cristianos con hermanos mayores en la fe. ¿Sí? Me alegro que ya el domingo pasado 3 hermanas se acercaron nuevas, una todavía está empezando, ojalá siga, ¿no?, viniendo. Dijeron, quiero ser discipulada por alguien. Ya vimos ya por lo menos dos personas para que se encarguen de ella. Vamos a hablar hoy. Si quieren ser acompañadas espiritualmente por esas hermanas mayores en la fe. Y ya les aviso, hermanos, va a aparecer otros. Ya están apareciendo otras personas que quieren ser discipuladas. Entonces, yo quisiera terminar orando, ¿sí?, ese culto, ¿no?, y también orando por los enfermos como fue solicitado, para que Dios trabaje en el corazón de aquellos que quieran ser discipulados, ¿sí? Si usted está en esta mañana y siente esa necesidad de ser formado espiritualmente, si usted es nuevo en la fe, hay muy pocos que son nuevos en la fe acá, pero si usted siente esa necesidad, acérquese después y hable conmigo. Francisco, yo soy nuevo en la fe, me falta un montón, quiero seguir a Cristo, pero necesito que alguien me oriente, me ayude. Como Jesús orientó a sus discípulos, quiero ser guiado en la fe. Acérquese y hable conmigo y veremos quién dentro de esta congregación te puede ayudar. Y ya les aviso, el tercer y último estudio de esta serie es un desafío para nosotros que somos mayores en la fe a cuidar de otros. ¿Por qué, hermanos, es importante eso? Porque cuando cuidamos de otros, ahí crecemos, ¿no? Cuando uno sabe que sus hijos entienden todo en la casa, uno se cuida, ¿no? Su testimonio, su vocabulario, están viendo. Es diferente cuando uno va solo a veces por la vida, ¿no? Uno se cuida. Y nosotros necesitamos tener esa experiencia de cuidado para poder formarnos inclusive, por así decir, en la adultez espiritual como corresponde. Amén.